saludamos y vamos a darle un aplauso a los que nos están escuchando, viendo. Para ustedes que también son comunidad al tercer día. Y queremos comenzar, tenemos 2 testimonios hermosísimos para compartir con ustedes y recordarles esto: cuando uno da el testimonio, ese testimonio se replica en la asamblea, se replica en quien lo escucha, ustedes también los que nos están viendo por internet. Porque uno enseguida se da cuenta, hace este razonamiento lógico: si Dios lo hizo en él o en ella, también lo puedo hacer en mi vida. Bueno, vamos a pedirle a Manuel y quienes lo quieran acompañar, que venga. Vamos a recibirlo con un aplauso. Está toda la familia, está Manuel, su papá, su compañera. Bueno, vamos a esperarlos. Pónganse acá si todos lo pueden ver. Mientras tanto, le voy diciendo a todos que hagan sus comentarios de los videos, que le den el dedito para arriba si les gusta, obviamente. Pasen por acá, sí, salimos todos. Vengan. Quédense por acá. Vení, Manuel. Bueno, y también que se suscriban al canal si no lo han hecho. Bueno, vamos a leer el testimonio de Manuel, hermoso testimonio. Lo hemos resumido un poco porque había mucho para decir, pero bueno, tratamos de sacar los puntos más cruciales del testimonio de él. Mi nombre es Manuel, soy nacido y criado... Perdón. Leonardo. El papá de Manuel. Noemí. La mamá de Manuel. Lorena. Lorena, la compañera de Manuel. Bueno, empiezo de nuevo. Mi nombre es Manuel, soy nacido y criado en esta hermosa localidad junto a mis padres, Mimi y Leo, y 4 hermanos más. Mis padres siempre nos dieron lo que a su alcance estaba. Luego fui creciendo, hacía deporte, atletismo por muchos años. En el año 2016 tuve problemas en mis rodillas. Los médicos no daban con el problema, no habían podido detectar lo que tenía. En el 2017 llego a los pies de Cristo en la iglesia evangélica. Ahí recibí un milagro sobre mi vida, la sanidad de esa pierna, la cual se estira 2 centímetros. Allí fui liberado de vicios, escuchando la palabra, predicando luego. Pero luego paso por un tiempo de crisis económica y familiar y la separación en mi vida, en la cual parecía que no lo iba a poder superar. Me aparté del camino de Dios, volví a los vicios, a salidas y a lugares oscuros y hasta intenté varias veces quitarme la vida. Realmente anduve errante como el hijo pródigo. Pero Dios es inmensamente bueno. Me encontré con una persona que hoy comparte la vida conmigo y sin duda es un instrumento en las manos del Señor. El amor entre nosotros fue creciendo y ella me hablaba de la comunidad al tercer día. Obviamente mi primera reacción fue no, porque yo era evangélico. Pero ella me sonrió y dice, bueno, veremos. El jueves 5 de septiembre tuvimos un altercado entre nosotros y ella decide volver a la casa del Padre Celestial. O sea, acá el grupo, no entiendo, ¿no? Si me amás, me dijo, vas a venir a buscar de Dios para que fortalezca nuestras vidas. Y así fue. A las 20:30 cruzo esa puerta y no podía creer lo que estaba haciendo. El recibimiento de los hermanos en el ingreso
de otra persona que me acompaña hasta mi lugar para sentarme, me hicieron sentir amado. Lo primero que hizo ese servidor fue decirme: acá Dios te está esperando. Me sentí cómodo, me senté al lado de ella y cómo le agradecí al Señor poder estar aquí y que Dios había contestado su oración. Yo hacía 10 días que venía con un problema de salud y ese día oraron por mí y declaré junto a los hermanos, alabé a Dios, pude sentirme como en casa con cada saludo de bienvenida. Al llegar al tercer día, al llegar a mi casa, me di cuenta de la sanidad divina que Dios había hecho en mí. Llevó todo lo que tenía de malestar físico y me hizo libre interiormente. Y sigue trabajando. Voy a seguir buscando de Él, ya que nos dio la salida en los momentos más difíciles. Filipenses 4:13. Isaías 41:10. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Darle gracias al Señor y decirle a cada uno de ustedes que siga confiando, porque a la segunda semana que vengo Dios me da la posibilidad de poder presentar a mi madre al Señor, y en la tercera semana que estamos con Ana puede venir también mi papá. Y para mí es una bendición que estemos todos acá. ¿Qué te parece? ¿Qué será? Qué hermoso. Qué hermosa, toda la familia realmente. Yo me pondría de pie, alabaría al Señor, le daría toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Él. Bendito sea el Señor. Pero tomen asiento, tenemos otra preciosa sorpresa. Vengan, por favor. Vengan toda la familia, vamos a recibirlos con un aplauso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 15 días, ¿no? 15 días, orábamos por una joven que estaba en terapia intensiva muy grave y acá la tenemos. Bendito sea el Señor. Toda la gloria, toda la honra, solo Él lo puede hacer. Solo Jesús, solo Jesús. Levanta tus brazos al cielo y alabalo. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a dejar a la mamá que nos cuente. Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad que mi hija volvió a nacer. Si bien todavía no está bien del todo, pero bueno, la tengo conmigo y se lo debo a Dios. Solo se lo debo a Él. No tengo mucho preparado porque no pensaba que iba a querer venir conmigo y bueno, antes de venirme quiso venir conmigo, así que bueno, la verdad que gracias y gracias a todos por el cariño. Gracias Beatriz, gracias Josefa por acompañarme todo este tiempo, que la verdad fue muy duro para nosotros, pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Bendito sea el Señor. Bueno, yo los invito a que oremos, porque ella, claro, está muy golpeada todavía, su cuerpo, todavía no la han podido operar, tenés una quebrada, el codo, el hombro, pero miren el estado que está. Bueno, vamos a orar todos juntos por ella. Señor, sabemos que vos sos el hacedor de toda obra. Te damos gracias porque también tu palabra dice que a los que te amamos todas las cosas nos suceden para bien, aún las que no entendemos.
Te pedimos en este momento por Sami, Señor, sumergimos en tus preciosas llagas su vida, sumergimos en tus preciosas llagas su hombro, su brazo, su hígado. Señor, tú padeciste en la cruz para sanarnos, liberarnos de todo mal. Por tus llagas hemos sido sanados, dice tu palabra, y nosotros lo creemos y lo declaramos sobre la vida de Sami. Y desde ya, Señor, te damos gracias porque vemos tu milagro, tu obra maravillosa en esta familia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Él es su novio. Nahuel. Nahuel. ¿Y tuyo? Cielo. Cielo, sí. ¿Es tuyo? Samira. ¿La abuela? Norma. Ana. Ana. Mariana, la suegra. Loma. Roma. Ay, mi vida. Bueno, qué hermosa familia. Gracias, Señor. Ni los médicos ayer podían creer ayer tuvo, la llevé al cirujano porque tenía drenajes, el viernes le dieron de alta y es asombroso cómo los médicos, ni ellos pueden creer de que ella esté bien. Si bien le sacaron gran parte de hígado, la que queda sigue dañada, pero bueno, se tiene que cuidar mucho y está. Dios lo que hizo va a seguir obrando hasta completar su obra y que ella esté perfecta. Amén. Bueno, gracias, mi amor. Buenas noches. Tengo un espectador en primera fila, mi hijo, el fans número 1. Bueno, buenas noches. Acá estamos. Bueno, el Señor me marcaba una palabra que tenía que... Sé que cuando uno viene a predicar, primero el Señor habla y obra en uno. Es como el primer paso. Por eso le agradezco a Dios también siempre la posibilidad de dar su mensaje. Si bien me cueste un poquito pararme acá, siempre Dios trabaja primero conmigo. Me llamaba a la palabra de los talentos. ¿La conocen? La parábola de los talentos. ¿Sí? A mí siempre fue una palabra que dije, es un poco injusto porque a uno le dio 5, al otro le dio 2, a otro le dio 1. Pobre, el que le dio 1 era obvio que iba a tener miedo de perderlo y cuidarlo. Pero bueno, Dios me lleva y dice, vení que te voy a explicar cómo es el tema, porque uno a veces tiene parámetros del mundo, o sea, la justicia como el mundo la marca. Entonces, bueno, vamos a leerla y después vamos a ir agarrando por parte y bueno, que el Señor me fue marcando y aclarando ciertas cosas que tenía confusas. Bueno, la palabra para el que quiera anotarla es Mateo 25, del 14 al 30. Y dice, sucede también con el reino de los cielos lo que con aquel hombre que debiendo ausentarse llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno según su capacidad, y se ausentó. El que había recibido 5 talentos fue a negociar enseguida con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2, pero el que tenía 1 solo hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor y pidió cuentas a sus criados. Se acercó el que había recibido 5 talentos, llevando otros 5, y dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5, que he ganado. Su señor le dijo, bien, criado bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu señor. Llegó también el de los 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2,
que he ganado. Su señor le dijo: bien criado bueno, fiel y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu señor. Se acercó finalmente el que solo había recibido un talento y dijo: Señor, sé que eres hombre duro y cosechas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: criado miserable y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber entregado mi dinero a los prestamistas y al regresar yo habrías retirado mi dinero con los intereses. Por eso, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10. Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene, y a ese criado inútil arrójenlo fuera de la oscuridad. Allí llorará y rechinarán los dientes. Palabra de Dios. Es injusto, dije yo. Pobre. Pero bueno, el Señor me dice: vení. Arrancando la palabra, las parábolas Dios las pone para darnos ejemplo de, y acá es muy claro, de cómo es el reino de Dios. Lo primero que dice el Señor, el hombre que tiene sus criados eran sus empleados. Acá o sea, lo que Dios nos quiere decir, Él es Dios, el hombre sería Dios y el criado somos nosotros. Entonces llama. Lo primero que hace es llamar. ¿Y qué tenemos que, para poder escuchar el llamado, qué tenemos que hacer? Escuchar. En Marcos 12, 29, 31 dice: ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntan a Jesús y Jesús responde: escucha, Israel, y dice: amarás a tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo. El primer llamado que tenemos es escucharlo a Él. Si estamos llamados, como estamos todos acá, lo que estamos acá, Dios nos llama y estamos para escucharlos. Escucharlos no es solamente oír, es recibir lo que nos quiere decir. Para poder recibir tenemos que entender. Para entendernos tenemos que sentar a orar y a escucharlo. O sea, no alcanza con un jueves, con un domingo. Tenemos que disponer nuestro ser para poder escucharlo. Y acá dice, en la parábola, que lo que llama y básicamente, como decía antes, escuchar, prestar atención a lo que Dios nos dice. Después, la palabra dice que encomienda y que da a cada uno según sus talentos, según sus capacidades. O sea, los talentos los reparte según sus capacidades. ¿Qué quiere decir? El Señor, Dios ya lo conocía, Dios nos conoce, ya sabe la actitud que nosotros tenemos. O sea, no es que reparte 5, 2 y 1 porque sí. No, Él ya conoce, Él nos conoce. Y tanto al que le dio 1 como al que le dio 2 como al que le dio 5, le dio talento. O sea, confió su bien personal, dice la palabra, dice acá. A cada uno le dio según su capacidad. Él confía en nosotros, nos da los talentos, conoce nuestras capacidades. Al que le dio 5, la actitud que tuvo, ¿cuál fue? Enseguida fue a negociar, enseguida dice la palabra de Dios. O sea, Dios le dio 5 porque sabía que no perdía el tiempo. Yo trabajo de negociar y para negociar trabajo en una inmobiliaria en la parte de venta. Para negociar no es imponer, uno tiene que escuchar lo que dice el otro, estar atento en el servicio de Dios.
O sea, porque acá en esta palabra habla de talentos. No estamos hablando solamente de algo económico, estamos hablando en sí en la vida, para servir en la familia, en el trabajo, en todas las áreas. Uno tiene que saber negociar con el otro. Para saber negociar hay que escuchar al otro y no imponer, tampoco dejarse pisar. Bueno, entonces el que tenía 5 talentos fue a negociar enseguida. Y ahí ganó 5 más. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2. Una actitud de confianza. Y otra cosa que me había olvidado decirles es que el Señor reparte y se ausenta. O sea, nosotros nos encontramos con el Señor toda la vida, pero todo el tiempo. Él está con nosotros, pero Él te dice, o sea, vos. O sea, se ausentó en el sentido de que hacelo vos, negocia vos, cuidá vos el talento que te doy. O sea, obviamente que dependemos de Él, pero Él se ausenta porque confía en nosotros y sabe que nosotros podemos desarrollar esos talentos que tenemos, cada uno. Y bueno, el criado que le dio 1, ¿qué es lo primero que marca acá en la palabra? Pero el que había recibido 1 solo fue, hizo un hoyo en la tierra, escondió el dinero de su señor. Además, fue el que más trabajó. Hizo un pozo, lo enterró. O sea, si nos ponemos a pensar, fue el que más trabajo duro hizo. Pero bueno, ¿en qué se basó? Tuvo miedo, no confió en su capacidad. Si su Señor le había dado ese talento es porque había confiado y sabía que él podía desarrollar ese talento. Entonces, bueno, o sea, sepamos también que tenemos esa capacidad. Conozcamos esa capacidad que Dios nos dio para poder desarrollar el talento que tenemos. Y acá pensaba también, el Señor me traía a José. No sé si todos conocen la historia de José, creo que mi papá se encargó que todos la conozcan acá. Que la ha predicado varias veces, que está en Génesis. José, para el que no lo conoce, ¿alguien no conoce la historia de José? Bien, vamos por ustedes dos lados. No. Este es un José de mucho, mucho tiempo, hasta del Génesis, el primer José, creo. En Génesis 41, que habla de José, era el menor de varios hermanos, y él tenía un sueño. Dios le había dicho que iba a ser una persona poderosa. Entonces sus hermanos, trato de resumirla, teniendo envidia y celos de él, como era el menor, lo llevan a un lugar lejos y lo dejan en un pozo sin sus vestiduras que tenía. Nada, él queda ahí, después vienen unos ladrones, se lo llevan, empieza a tener éxito en otras cosas, después termina en la cárcel de nuevo, su papá pensó que había muerto finalmente el faraón, el rey de ese momento, le dicen que él tenía, siempre él era, me tendría que haber preparado la palabra de José. El soñador, sí, acá me tira letra, me dijo. El soñador, la palabra le dicen el soñador. Estoy tratando de resumirla. Bueno, él siempre fue fiel a Dios en todo momento, nunca se quejó. Y bueno, finalmente termina en un puesto, de haber estado en la cárcel, en un pozo, en un puesto que era el faraón y él.
O sea, estar enterrado, lo llevo acá porque el símbolo de estar enterrado en un pozo es el mismo símbolo de este talento. Y bueno, José era un talento en sí, y estando en el pozo más profundo, en el lugar más oscuro, el Señor lo levantó, pero porque su actitud siempre fue una actitud de fe, de confiar en Dios. Nunca renegó de Él, siempre Dios fue su Dios, su confianza. Y el faraón le dice: tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo. Te obedecerá. Solo yo estaré por encima de ti. Y añadió: mira, yo te pongo al frente de todo el país de Egipto. O sea, fue puesto por encima de todo el pueblo. Siendo hebreo, siendo del pueblo esclavizado en ese momento. El Señor lo levantó. Dios nos levanta de los fracasos, pero no de las excusas. Muchas veces con esto de que no nos quedamos en la pereza, como se quedó el criado miserable y perezoso. Revisémonos, no a modo de castigarnos. No, o sea, si estamos teniendo actitudes de miseria y de pereza, ¿a qué nos van a llevar? A la miseria y a la pereza. Pero no solamente la miseria económica, la miseria espiritual en todo. ¿Qué? Psicológica, la miseria psicológica, me dice todo. Nos lleva a toda una actitud. ¿Ustedes cómo se ven? ¿Qué se sienten? ¿El número 5, el 2 o el 1? El 5. Bueno, por ahí tenemos un poco de todo. Y tenemos que acercarnos más al 5, al de 2 en el medio. Pero fíjense que el mensaje del Señor fue el mismo para el del 5 o para el de 2. Felicitó y le dijo: vos vas a compartir mi alegría. Bien criado, bueno, fiel, como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu Señor. Estamos llamados a llevar la palabra de Dios, a ser parte de desarrollar esos talentos en nosotros y en todos los hermanos que tenemos en este camino de fe. Dios habla esto de los talentos y de las capacidades que tenemos con sus hijos. O sea, esta parábola fue dedicada para que sepamos cómo ser hijos de Dios, cómo desarrollar nuestros talentos y nuestras capacidades. En la primera de Pedro 2 nos dice: ustedes, en cambio, son descendencia elegida del reino, de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas de que nos llamó de la oscuridad a la luz brillante. Los que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que no habían conseguido misericordia, ahora obtuvieron misericordia. Dios nos llama y somos su pueblo elegido. Y el Señor Él confía en nosotros. Él puso nuestra confianza en nosotros.
tenemos que nosotros confiar en nosotros y básicamente porque Él confió en nosotros primero, antes que nosotros. Por eso estamos acá, ya con el don de la vida. Estamos llamados a llevar su palabra, a hacer testimonio en cada lugar donde estemos y a no avergonzarnos de Él en ningún lugar, a proclamar con el testimonio. Es lo primero que convierte o que acerca a Jesús a aquellos que no conocen. Es lo primero, el testimonio. Gracias a los que se animaron a dar testimonio hoy, a acercarse acá y a dar testimonio. Todos tenemos testimonios, a veces podemos pasar acá, pero en el día a día, en una palabra, en un gesto, en el lugar donde estemos, ahí siempre siendo testimonio. De su amor y verdad. Vamos a cerrar los ojos, todos. Vamos a pensar en ese hermoso talento que Dios te dio por la capacidad que vos tenés. Primero de amarlo a Él, por eso estás acá. Y como dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amar a tu Dios y amar al prójimo. Ese talento lo tenés que desarrollar ahí. Y Dios te llama justamente para eso, para anunciar su palabra, su mensaje, y para que lo puedas vivir día a día, plenamente. Pensá en esos talentos que Dios te dio, en los que desarrollaste y en los que no, y pedirle a Dios que te dé la gracia, la fortaleza, que saque toda pereza que puedas llegar a tener, toda actitud de miseria, y que te dé su espíritu y que transforme todo eso que tenés que no viene de Dios, que lo cambie, que lo transforme, y que puedas negociar esos talentos y multiplicarlos en vos y en toda tu familia, en todas las personas que tenés al lado, que Dios te pone, y que podamos vivir ese cielo, ese paraíso acá. Y que sepamos fundamentalmente que pertenecemos al pueblo de Dios, que somos llamados y que somos elegidos, privilegiados por estar acá hoy. Y bueno, ahora tenemos tarea para la semana. Tenemos que hacer listado de los talentos que tenemos y de dónde podemos sembrarlos. Tenemos que ver dónde tenemos que sembrar esos talentos que Dios nos dio. Y empezar a cosechar y a dar fruto. Si Dios nos llama en una comunidad, nos llama a dar frutos. Si nos llama en una familia, a dar frutos. En el trabajo, a dar frutos. Estamos llamados a dar frutos.